Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una nueva emisión, la primera del año, de este webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual realizamos en conjunto con Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. Para nosotros es un gran gusto tener en esta primera emisión del año 2022 al economista, el doctor Juan Fernando Carpio. Él se encuentra en Ecuador, es un muy distinguido, conocido y muy activo economista, el cual da a conocer muchos de sus puntos de vista en publicaciones, eventos, redes sociales. Síganlo en sus redes sociales, aquí mismo vamos a colocar sus datos en Twitter, en donde lo podrán seguir día a día. Muchas gracias, Juan Fernando. Si nos puedes comentar, por favor, bueno, cómo te encuentras, qué haces, para que un poquito te conozca nuestro público. Bueno, muy buenas tardes, Víctor Hugo. Qué gusto estar con ustedes, amigos interesados en la libertad humana en México y toda la gente que además mira y está pendiente de lo que pasa en México que de otros países. Bueno, en este momento estoy trabajando en unos temas de disertación doctoral, justamente. Víctor es muy generoso, doctor en proceso, digamos, en realidad sería lo que estoy haciendo. Cierto. Y es porque me he demorado un poco desarrollando unos temas, por ejemplo, la refutación final a la teoría de la explotación marxista, la plusvalía de C, es algo que estamos presentando ahora en este marzo o abril, con el Mises Institute, o en el Mises Institute, estamos co-presentando con Lucas Engelhardt, que fue mi compañero en Mises University 2003, por cierto, y destacado, que si yo pueden buscarnos a ambos en el buscador interno del Mises Institute de Mises.org, y van a encontrar la razón exacta por la cual estamos colaborando en este tema. Pero estoy trabajando en este tema, estoy trabajando en un segundo tema que es el cuerpo como bien de capital, que es otra cosa y acabo de presentar este tema en la reunión de la Property and Freedom Society este septiembre pasado en Turquía, en Bodrum, Turquía. La Property and Freedom Society se reúne alrededor de Hans Hermann Hoppe, el alumno de Rothbard. Y el cuerpo como bien de capital es un tema que también ya está en el mundo empresarial, en el mundo real, y los economistas no recogen todavía. Entonces, fíjate estos dos temas en común que tienen, Víctor Hugo, y un tercer tema es los círculos concéntricos del mercado, cómo realmente ocurre la innovación, que es lo que nos llama al tema de hoy, por cierto, directamente, cómo se riega la innovación en sociedad, cómo se expanden todos los modales, las instituciones, etcétera, porque a mi gusto, a mi entender, el análisis de la escuela austríaca hasta ahora ha sido demasiado igualitario. Así ahí se dice, es un orden espontáneo. Sí, pero no es un orden espontáneo, no es a la maldita sea. Hay unos círculos de influencia, hay unos distintos pesos que tienen las personas para influir sobre otros. A la amiga que le pregunto cómo vestirme para una fiesta elegante, no es a la misma a la que le pregunto si ya instalo Windows 10. Y el amigo que le pregunto si instalo Windows 10 no es al mismo que le pido consejos de nutrición, qué sé yo. Porque todos influimos de distintos modos en esto. Entonces, en el proceso cultural, digamos, o en la dinámica cultural todo el tiempo. Entonces, de este tema es muy interesante
ver que, por ejemplo, Malcolm Gladwell, el famoso periodista, ¿no es cierto?, el que escribió Outliers, no sé cómo se tradujo a español, y en México lo traducen todo, entonces seguramente se tradujo algo así como destacados o fuera de serie o alguna cosa así. Este libro sobre cómo se crean las tendencias sociales, y él hacía este análisis, decía que hay unos conectores, hay gente que influye sentando tendencias, pero otros son los conectores y otros, no me acuerdo qué otro rol, comunicaban la tendencia, qué sé yo. Y él analizaba, usaba estos 3 roles sociales, exactamente los términos en inglés se me escapan, pero hay 3 roles sociales para la difusión de las tendencias, y esto aplica no solo a inventos de innovación que vamos a hablar hoy, sino que tomemos en cuenta que la innovación ocurre en las propias instituciones también, entonces no son un orden espontáneo, no es que, es decir, ese lindo término de Hayek sirve para entender, es preferible que entenderlo como algo diseñado, pero tampoco es tan espontáneo, es a través de distintos liderazgos, de distintas experticias o expertices que escuchamos de distintos actores sobre distintos temas, y así vamos formando se va formando la sociedad. Todo el mundo es influido influenciador de otros en muy distintas cosas. Entonces, este es mi tercer tema en el que estoy trabajando, son mis temas de trabajo doctoral, Víctor Hugo, y gracias por esa pregunta que me permite abrir este abanico de temas. Pero este tercero en el que nos vamos a concentrar hoy. ¿Pero qué tienen en común estos 3 temas de trabajo doctoral mío? Que los mercados son más inteligentes que los economistas. Lo voy a decir de nuevo, este es el tema, tal vez no se llame así la tesis, pero los mercados son más inteligentes que los economistas, porque hay esta pretensión de un solo cerebro. Este es un insight de Polanyi. Polanyi es alguien que Rothbard apreciaba mucho. Mikhail Polanyi tenía un hermano, su hermano malvado, el Evil Brother, diciéndolo en broma, pero sí, de hecho Karl Polanyi era el socialista, y solo que el hermano Michael Polanyi o Michael Polanyi, como se le diga, era liberal, y explicaba que otra razón muy potente, porque Rothbard decía, el problema del socialismo es un problema de la escala, digamos, porque a la isla Microsoft, que trate de hacer todo internamente, le va a pasar lo mismo que a Cuba o que a Corea del Norte. Y Polanyi hizo un aporte que sí era más interesante que el de Hayek, porque Hayek decía, bueno, pero es que no se transmite la información, los gustos, preferencias. Bueno, pero al dictador socialista no le importa vestir a todo el mundo igual. Entonces, este análisis de Hayek es bastante terciario, menos importante, casi no importa. Es decir, sí le quita colorido a la vida y es horrible y no la hace propiamente humana, pero al dictador socialista no le importa, igual que vimos en China, como vimos en China, no le importa vestir a todo el mundo igual. Entonces, Polanyi es a quien me quería referir. Polanyi, pero dando un poco de contexto. Polanyi decía que es un tema del ancho de control, es decir, qué tanto puede un cerebro humano realmente abarcar para dirigir. Y por eso las grandes corporaciones, hay un punto en que tercerizan y muchas cosas compran de proveedores, no tratan de comprarse toda la cadena de valor verticalmente, ni a todos sus rivales, ni a todos sus proveedores, porque manejar todo eso internamente, Víctor Hugo, sin un sistema de precios externo, meter todo dentro te pasaría como la isla Microsoft, como una isla, como decíamos, el problema del socialismo es un problema del alcance finalmente, y los precios nos ayudan, pero hay un límite también. Entonces, por eso hay un límite de qué tanto los precios pueden coordinar. Por eso tenemos empresas, por eso tenemos entrepreneurs, por eso existe la firma, la empresa. Entonces, en fin, pero este es el tema general de mis 3 temas de los que estoy trabajando. Obviamente este último hay mucho más para explorar, es el tema que nos convoca hoy, pero en general es este. Los mercados son más inteligentes que los economistas. Ese es el tema de tesis doctoral. Pues qué desafiante, de verdad, muy, muy interesante. Ya de por sí ahorita tu pequeña plática de 5 minutos, bueno, pues ya fue realmente una gran delicia intelectual escucharte, profesor. Juan, yo quisiera preguntarte, bueno, pues para entrar en materia, que me dijeras, ¿por qué es tan consustancial la innovación al capitalismo? ¿Cuál es el eje que los vincula desde tu punto de vista? Perfecto. Y conectemos con esto con lo que estábamos conversando. Las propias instituciones son una innovación. Es decir, ayer decía perdonen, voy a hacer una alusión a una publicación que puso en Facebook, alguien que reflexiona, un pensador, pero también es un comediante local quiteño, de hecho alguien de izquierda, pero muy inteligente, muy agudo, buena persona. Y él decía que le encanta que nos tomemos nuestras ficciones en serio, que no importa si es que es los cómics o es novelas o lo que sea, porque ayuda a pensar otras cosas posibles y qué sé yo. Es decir,
pensar en qué más es posible en la vida y qué sé yo. Entonces, todo bien, pero yo pensaba, no es solo eso, no es solamente las ficciones de los libros y creernos los superhéroes de las películas y todo esto, hacerles un poco parte de nuestras vidas a algún grado, lo que sea. Todo bien con eso, pero es más profundo que eso. Las cosas que más importan en la vida, la amistad, el amor con admiración, el sentido de justicia, aunque la concibamos distinto todos finalmente y sea simplemente para caminar o tratar de acercarse, pero también es indispensable porque tenemos hombres armados en todas las sociedades y quién porta las armas y cuál es el uso adecuado de la fuerza física y de la amenaza del uso de la fuerza física para empezar. Es algo que se define en las teorías de la justicia, entonces sí importa. Entonces todas estas son ficciones necesarias, son aportes humanos al mundo, son objetos abstractos, pero son reales. La gente trata de animalizar el análisis y dice, no, pero no es real, el amor no es real. En los animales hay esta química. Sí, nosotros tenemos el lado animal, obviamente, pero nosotros tenemos contribuciones originales al mundo. Entonces, partamos por el hecho de que la primera innovación es habernos vuelto humanos, propiamente humanos. Esto ocurrió obviamente en grupo, esto no es algo que ocurrió individualmente, ocurrió socialmente, pero nos creamos a nosotros mismos. Somos la especie en la que deliberadamente en ciertos países, pongámonos a ver, es un ejemplo chistoso, pero me gusta usarlo porque es un poco chocante tal vez, pero bueno, sabrán disculpar ustedes. Pero ¿por qué las brasileras en el Río vemos en el Carnaval de Río y en qué sé yo, en los eventos, qué sé yo, con sus tangas y qué sé yo, son voluptuosas, ¿no es cierto? Son mujeres llenas de curvas. Y por otro lado, las asiáticas son unos cuerpos más, como le apuntan más bien a la delicadeza, a lo finito, qué sé yo. Esto obviamente es un tema de gustos, preferencias, qué sé yo. Pero las propias culturas han ido marcando los cuerpos y premiando cierto tipo de cuerpo y premiando esto incluso obviamente con hijos y dándole a la gente que consideran atractivos, obviamente se les hace más hijos, digamos, en las sociedades que a la gente que menos y qué sé yo. Entonces hay esta selección artificial que es la primera cosa en la que podemos fijarnos, la relación entre cultura e innovación. Y luego nosotros, Víctor Hugo, y esta es la principal, la más importante, nosotros somos los creadores de los juegos ganar-perder. No hay juegos ganar-ganar en la naturaleza como tales, o por lo menos conscientes. Sí, obviamente hay la relación entre un tiburón y una rémora, o entre un musgo y un árbol, y el uno hace una por el otro, o los hongos ayudan a sanar el bosque. Hay relaciones obviamente simbióticas y de cooperación, sin duda, pero deliberadamente somos el único ser, y esto se ha hecho, de esto se ha hecho experimentos en primates avanzados, somos el único ser, Víctor Hugo, que es capaz de renunciar a algo que sí valora, algo que valora por algo que valora aún más. Por ejemplo, con primates, a algunos se les ha logrado entrenar para que suelten el banano y obtengan la uva, que es más dulce, entiendo, y entonces, ¿no es cierto?, mayor índice glicémico, qué sé yo, y entonces prefieren la uva. Digamos que es al revés, tienen uvas y para que suelten y obtengan el banano que quieren más. Y es algo que se les puede entrenar, pero en los seres humanos es algo que ya hacemos como especie, es nuestro gran aporte al mundo, sea intercambio directo o trueque o intercambio indirecto o a través de dinero, usando un bien intermedio. Y el dinero y el trueque, al final del día, finalmente retrueque lo que hacemos con el dinero, ¿me explico? Si el trueque no se ha ido a ningún lado, no hubo una trueque. Hay muchos economistas o pensadores económicos o liberales o libertarios que piensan, hubo una época del trueque, qué bueno que inventamos el dinero para superar el trueque. No, el dinero y el trueque aparecen al mismo tiempo y es cuando pasamos, y aquí viene todo el meollo del asunto, conectemos todos los temas. Hemos soltado por aquí un tema, pero vamos al meollo del asunto, vamos desde el principio. Todo esto comienza con el número de Dunbar. El número de Dunbar es 150. ¿Qué es 150? Es el número de habitantes promedio de una población en la que evolucionó nuestro cerebro durante la mayor parte del pasado, 2.5 millones de años, desde que comemos carne y la relación con el fuego también, 300.000, no sé, y qué sé yo. Y todo el tiempo evolucionamos en sociedades de hasta 150 individuos, más o menos 150 individuos, 200, 220, qué sé yo. ¿Pero qué es estos 150? Es en promedio el número de personas que podemos en nuestra mente tener, incluso en nuestro círculo íntimo, personal. Y aquí sí le vamos a aceptar, hicimos una crítica a Hayek, ahora le vamos a aceptar favorablemente. Dijo una cosa muy, muy inteligente Hayek, muy astuta, y es que todo el tiempo los seres humanos estamos viviendo en dos órdenes al mismo tiempo. En un orden íntimo, en nuestras 150 personas, donde
Sabemos que a la abuela no hay que toparle ciertos temas de conversación y al tío tal podemos pedirle favores de cierto tipo, pero no de otro, y la prima no sé cuántos, hay ciertas cosas que se puede contar con él, otras cosas que no, y viceversa. O sea, ese tipo de relación personal, ese orden íntimo es nuestras 150, 200, 220 personas, el número de Dunbar. Entonces vivimos todo el tiempo en este orden íntimo y no es que nos hemos ido a otro lado, sino que cuando tuvimos las sociedades extendidas, es decir, cuando ya tuvimos más sociedades ¿no es cierto?, 200, 300, miles, decenas de miles, cientos de miles, ahora millones de habitantes, no es que dejamos de vivir en nuestro orden íntimo, sino que ahora estamos lidiando también al mismo tiempo con el orden extendido. Entonces, esto decía Hayek, que todo el tiempo, todo ser humano vive al mismo tiempo en su orden íntimo, personal, donde si tengo algo que reclamarte y eres mi amigo, te digo, oye, eso no estuvo bien. Pero con extraños no puedo hacer eso. Entonces, ¿cómo me relaciono con los extraños? Necesito otro tipo de reglas. Y estas reglas aparecen, digamos, espontáneamente, pero no están espontáneamente, es a través de ciertos liderazgos y de ciertas influencias o influenciadores de distintos tipos todo el tiempo. Entonces, no es de espontáneo con respecto a planificado gubernamental, sí es, pero en realidad no es mucho más que espontáneo, es un orden de liderazgos y de como en agua, ¿no es cierto? Lanzamos una piedra en el agua y estas ondas, estos ripples en inglés, así estamos todo el tiempo influyendo a los demás. Alguien ve cómo nos vestimos y dice, así no me debería vestir yo nunca, o así quiero vestirme siempre porque me va a ver bien como esa persona, o lo que sea. Entonces, todo el tiempo estamos influyéndonos en sociedad. Entonces, esto fue algo brillante que dijo Hayek. Siempre estamos viviendo en este orden íntimo y a la vez en este orden extendido. ¿Y cuál es el chiste de darse cuenta de esto? Que en el orden extendido hay unas reglas distintas y Hayek mismo decía, si usamos las reglas del un orden en el otro, lo destruimos. Por ejemplo, cobrarles a los niños en la familia por cada comida. O sea, si no cortas el césped, no te doy de comer 3 veces al día. Es una barbaridad. Así nos relacionamos con extraños en el orden extendido, más allá del número de Dunbar. En el orden extendido usamos otras reglas, usamos propiedad privada, usamos cortes, usamos incluso modales. Si no le dices buenos días a la abuela, es un gesto lindo, pero si no le dices buenos días, solo dices, abuelita, ¿qué opinas de no sé qué? Tampoco se toma como tan mal, o sea, se asume que son parte de la misma cosa, pero con los extraños, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Permiso, ¿puedo entrar? ¿No? Etcétera, hasta luego, gracias por recibirme. Entonces, modales, propiedad privada, sistema judicial, la empresa, la banca y todo esto, las instituciones mengerianas o hayekianas, como les queramos llamar, todo esto que empezó con Menger, con el análisis del dinero, ¿no es cierto?, como un producto evolutivo natural, y Hayek lo desarrolló mucho más. Bruno Leoni lo desarrolló para el derecho y así Huerta de Soto también analizado para la evolución de las instituciones en sí mismas y qué sé yo. Entonces, la innovación está, querido Víctor Hugo, desde nuestro aporte de las propias instituciones que permiten la cooperación extendida. Es decir, nosotros inventamos la cooperación extendida. Mucho se habla de las abejas y de las hormigas con admiración. Sí, lindas, se les ve a todas iguales y se les ve organizadas. Felicitaciones a las abejas y las hormigas. Pero solo cooperan entre familiares. Las abejas y las hormigas no cooperan entre extraños. Entre extraños hacen la guerra. Entre extraños juegan juegos ganar-perder. Nuestro aporte único al mundo o el inicio de nuestros aportes al mundo y todas estas herramientas, la propiedad, la banca, el comercio, etcétera, son solamente derivaciones de este principio de ganar-ganar en las relaciones que nosotros inventamos, la relación ganar-ganar con extraños. Y viene algo muy cercano a la escuela austríaca, que todos hemos escuchado el término catalaxia o cataláctica o cataláctico, ¿no es cierto? El análisis, se supone que la economía es el análisis de los intercambios, la cataláctica. Pero catalaxia viene del griego, que significa convertir en amigo al enemigo. ¿Y cómo se hace eso? A través del comercio, a través de los intercambios ganar-ganar. No solo comerciales, ¿no? La amistad también es un intercambio ganar-ganar. Así es, profesor. Fernando, desde tus puntos de vista, digamos, a lo mejor sacando una conclusión apresurada, pero tú me corregirás, podríamos establecer que el proceso de innovación es una forma informal de cooperación que asegura la sobrevivencia de la especie humana. Digamos que ese sería el papel de la innovación, una cooperación entre extraños que asegura la supervivencia humana en el largo plazo. Sin duda, y yo invito a toda la gente interesada en la escuela austríaca, en las ideas de libertad,
a investigar temas de psicología evolutiva ahora, porque son nuestros mayores amigos, disculpen. Y otros de nuestros mayores amigos es la antropología. En la sociología hay mucha gente que cree que sabe cómo funciona la sociedad y no entiende lo básico de lo económico y ¿no es cierto? Es muy normal que un liberal o que un economista choque con un sociólogo. Pero déjenme traerles una buena noticia dentro de las ciencias sociales. La antropología es nuestra amiga, porque si bien explica cómo hay otro tipo de sociedades que no desarrollaron este mundo comercial e industrial y todo esto, y son fascinantes y es muy interesante la antropología también en general, simplemente estudiar estas otras sociedades, pero también son nuestros primos que se quedaron en modos más primitivos de vida y de producción y todo, y está bien, yo como libertario defiendo el derecho de la gente a quedarse, a irse a vivir una tribu y vivir low-tech, con baja tecnología, ese es su derecho, ¿me explico? Pero como bien mencionaste, también defiendo el mío de juntarme con todo el resto de gente, que son la mayoría, obviamente, de la sazón, porque además nos hace más exitosos, a innovar y aprovechar los beneficios del capitalismo global y usar las instituciones burguesas de la propiedad, del contrato, la empresa y la banca y todo, porque hacen mi vida mucho mejor y aumentan mis posibilidades de supervivencia. Entonces, lo que acabas de decir básicamente me recuerda a Mises, a la idea de Mises, de que él te dice, Mises no es como Rothbard. Yo soy rothbardiano en general. No significa que no tenga errores Rothbard o que no haya sido superado incluso por su alumno Hans Hermann Hoppe en otras cosas, o qué sé yo. Pero en general me puedo escribir como rothbardiano. ¿Por qué? Porque Rothbard hace una síntesis entre la ética y la economía. Y eso para mí es muy importante, porque estoy seguro de que estamos a punto de, o en un tema más, a punto de, más allá, vamos a hablar de la propiedad intelectual, por ejemplo, que es algo que muchos liberales, muchos libertarios confunden con un mecanismo pro innovación y sobre todo lo confunden con algo ético y capitalista, o como que es parte del capitalismo la propiedad intelectual, y eso no tiene el menor sentido, ni ético ni económico, en fin. Pero el análisis de Mises era, sí, el de Mises era, ok, no me voy a meter a hablar de derechos naturales, derechos individuales, todo eso, pero podemos observar que las sociedades que más o menos siguen estos patrones de respeto a la propiedad, ¿verdad?, tienen muchísimo más éxito sobreviviendo. A lo que sí le dio Mises durísimo, obviamente, fue al socialismo, o sea, la idea de que se puede planear el total de la economía, y a las burbujas financieras, la idea de que se puede planear los mercados de capital y el ahorro y el dinero. Pero me recordó lo que dijiste, me recordó a Mises, a la idea de, sí, la gente tiene derecho a vivir en baja innovación, en sociedades de baja innovación o sin innovación. Es su pleno derecho. Si alguien quiere irse a vivir con los aborígenes en Australia, si ellos le aceptan, vaya, no hay ningún problema. Pero la mayoría de gente elige, y este es el punto de Mises, la gente puede elegir, o las sociedades pueden elegir, vivir en una sociedades liberales, donde hay, o relativamente más liberales, donde hay mucho más innovación. Bien, gracias, Fernando. Y en tal sentido, la innovación, mencionabas que se extiende por círculos. ¿Por qué no nos amplías mucho, un poco más, ese concepto que nos adelantaste al inicio, esta forma en que la innovación se traslada, se amplifica? Perfecto. Yo llamo a esto los círculos concéntricos del mercado, y de hecho uso este modelo, este esquema, contra el de competencia perfecta, por los defectos que tiene el de competencia perfecta. La competencia perfecta asume que lo uso en contraste o lo pongo en contraste con el de competencia perfecta. El de competencia perfecta incluye bienes homogéneos, por ejemplo. Los bienes son homogéneos. Todas las hamburguesas en una colonia o en un barrio o en una zona de una ciudad son todas iguales. Es una mentira, y todos los autores tienen conocimiento perfecto y saben dónde quedan las hamburguesas, que además, ¿para qué sirve saber eso si igual todas son iguales? Daría lo mismo saber, ¿no es cierto? ¿Para qué tienes conocimiento perfecto si los bienes son homogéneos? Bueno, whatever. Es un pésimo modelo. El modelo de círculos concéntricos del mercado es mucho más sencillo. Tienes un círculo inicial de gente que son tus pioneros, ¿no es cierto? O innovadores. Si son pioneros, son creadores de algo, o si son pioneros, tal vez son primeros en hacer algo, que no sea tan innovador, entre comillas, pero igual es una innovación. Tal vez alguien es la primera persona en usar
cierto tipo de zapatos, por ejemplo, zapatos Converse, ¿cierto? Lo usó la gente que estaba en ciertos juegos callejeros y luego se volvió una cosa general para la gente. Un ejemplo que poníamos es de unos zapatos callejeros de cierto tipo, que de hecho esto analiza Malcolm Gladwell en su libro, y no eran los zapatos que iban a ponerse de moda normalmente, pero dependiendo de quiénes lo usó, era un círculo de gente muy cool, era gente muy, muy influyente. Y esta gente se compró unos zapatos que no eran los más caros, no eran de diseñador, nada de eso, simplemente eran cierto tipo de zapatos baratos. Y debido a que ellos empezaron a utilizar estos zapatos baratos, otra gente empezó a adoptarlo. Entonces, el primer círculo son los innovadores o pioneros, pero el segundo círculo concéntrico, el siguiente círculo son los adoptadores tempranos, pues son los primeros en adoptar, o los siguientes, mejor dicho, los segundos en adoptar una tendencia ajena, segundos en adoptar una tendencia, o los primeros en adoptar algo que hicieron los pioneros e innovadores. Un tercer círculo concéntrico son los participantes normales. Yo no sé si recuerdas de esto, no sé si tuvieron ustedes en México esto, pero ¿te acuerdas que había un corte de pelo, de cabello, de pelo que se llamaba el corte hongo? No sé si te acuerdas que había, ¿te acuerdas de ese corte hongo? Ya, perfecto, de los principios de los 90, fines de los 80, en todo el mundo creo Backstreet Boys, no me acuerdo. Hubo gente que fue la primera en hacerse eso. O pensemos en el corte, en el peinado Palermo, en el corte Palermo, ¿no es cierto? O el de David Beckham. Que fue mucho después, hasta poco relativamente, se lo hicieron a estos futbolistas, pero porque le hicieron a ciertos futbolistas, luego sus fans, o luego la gente que estaba in, o que era cool, etcétera. Ojo, esto nos puede parecer bien, o nos puede parecer detestable, nos puede parecer maravilloso, pero el juego de la moda y los gestos y de estar dentro del círculo de confianza y tener los últimos gestos está en otras sociedades de primates avanzados. Esto no es solamente humano. Entonces yo te decía que en la psicología evolutiva y en la neurociencia y, por otro lado, en la antropología, encontramos grandes aliados para la escuela austríaca y para estos hallazgos. Y en otras sociedades de primates avanzados también hay estos juegos de moda, de los que están de los que saben el primer gesto. Hay no solo el corte hongo y no solo el peinado Beckham o Palermo, qué sé yo, sino que también cosas como usar cierta palabra. Tú debes saber, hay ciertas palabras que usa la gente que está pero cuando ya la usa todo el mundo, ellos ya no la usan. Es como que ya está de modeo, como se diga, o ya está de pasado esa palabra, ya no está de moda. Entonces, estos juegos hay en varias especies de primates, no solo en los humanos. El tercer círculo, te decía, son los normales. Ellos participan, por ejemplo, la gente que se hace el corte hongo, cuando ya todo el mundo se dice, ya toda la gente más impactante en esos temas, por ejemplo, moda y presentación personal, ellos también ya se hacen el corte hongo. Finalmente tienes dos círculos más. El círculo de los conservadores, si se hacen cuando se hicieron los normales, en realidad, cuando todo el mundo se hizo, ok, me voy a hacer un poco parecido, me voy a bajar un poco corte hongo. Pero el último círculo concéntrico, el final, que son los reacios, gente que no participó, nunca se hizo el corte hongo. Yo fui reacio en esa tendencia, por ejemplo, pero en tener teléfono celular, tal vez estuve entre los segundos. Yo recuerdo que en la Universidad de San Francisco de Quito había 2 iPads, los primeros 2 iPads, el uno tenía el vicecanciller o uno de los 2 fundadores, y el otro lo tenía yo, porque había regresado de viaje ese fin de semana y justo tenía un iPad que me dieron para trabajo, qué sé yo, o traje por alguna razón. Y qué sé yo. Entonces, en estos temas tecnológicamente, o en otros, por ejemplo, irme al lanzamiento de la biografía de Mises en el aniversario 25 del Instituto Mises con una comida con Ron Paul, y estaba Francisco García Paramé, y estaba Gabriel Calzada, y etcétera. Me fui primero, pero hay gente que no se leería el libro ni siquiera aunque le paguen para que se lea el libro. Entonces, todos tenemos distintas intensidades de distintas tendencias. Todos participamos distinto en distintas cosas. Por ejemplo, ¿por qué utilizamos tenedor, cuchillo y cuchara? Y la respuesta es que lo aprendimos a través de la aristocracia francesa, por eso todos usamos eso, porque toda Europa se enseñó a sí misma a usar estos 3 cubiertos, utensilios, y de ellos, ¿de dónde sacaron? De hecho, ellos también sacaron por emulación de alguien a quien ellos admiraban o tomaban en cuenta más en serio, que era la aristocracia italiana. Es decir, la aristocracia francesa, la corte francesa, les copió, si quieren, la copia y la emulación son cosas buenas.
En las sociedades humanas la emulación es cómo funcionamos. Todos estamos usando ropa que no inventamos, usando palabras términos que no acuñamos nosotros, incluso pensando en cosas y películas y cosas que nosotros no creamos. No hay nada de malo en la copia, en la emulación, etcétera. No es lo mismo que el plagio por si acaso, no es decir, yo fui el inventor de esto y no lo soy, no, pero lo que voy es a que si haces el paso de Michael Jackson en una fiesta, haces el paso de baile y llegamos al absurdo, por supuesto, es enemiga de la innovación, la propiedad intelectual, a patentar el paso de baile de Michael Jackson. Porque lo que pasa con esto de los círculos concéntricos es que a medida que son copiados los círculos más innovadores o pioneros, aparecen otras innovaciones. Y esto explicaba a George Riesman, el autor de Capitalism, que es un libro gigante que le recomiendo a todo el mundo leer. Es como una maestría y un doctorado en economía en uno solo. Este libro, Capitalism de Riesman, explica muy bien que hay una... De hecho, desde tiempos de Adam Smith, por lo menos, se sabe que hay una ganancia extraordinaria cuando hay acceso a un nuevo recurso, cuando se ha hecho una innovación para reducir costos y todo. Pero cuando el resto de la industria te copia la innovación por ejemplo, para reducir costos, me voy a inventar, digamos que se hace algún proceso de enfriamiento antes y que después y se ahorra dinero en enfriamiento. Y todo el resto de la industria copia. Por eso es tan terrible que la propiedad intelectual es un mecanismo anticapitalista porque impide que, por ejemplo, en los juegos, en los teléfonos mismo, que haya una buena interfaz, que todos puedan usar la mejor interfaz, porque no, esta está patentada está patentada por Apple, entonces no hay cómo usar en estos otros teléfonos. La propiedad intelectual es gran enemiga de este proceso de innovación. Y el modelo de círculos concéntricos, para terminar con esto, nos enseña cómo el capitalismo difumina los inventos, porque, por ejemplo, pensemos en los años 60, 50, qué sé yo, la primera televisión del barrio, ¿no es cierto?, de la colonia, de la calle, la tiene una familia. Esta familia o tiene los recursos, obviamente, pero también tiene la intensidad, todos tenemos distintas intensidades en distintos temas, de comprarse la última tecnología. Entonces, tienen la televisión, invitan a los vecinos, a los familiares, a veces a los vecinos ven eso y dicen, wow, yo quiero una de estas. Lo que va a pasar es esto. La primera televisión y el primer invento, pensemos en el primer iPod y pensemos en el primer iPhone, no eran la gran maravilla. Era una maravilla comparado a no tenerlos, pero comparado con los siguientes modelos, era una cosa bastante básica. Pero quienes compraron el primer tiraje de ese invento, de ese modelo, están haciendo que la empresa inversionista, recupere esos fondos y pueda lanzar un siguiente tiraje. Pero para llegar a la gente del siguiente círculo concéntrico del mercado o de las tendencias sociales, gente a la que le interesa menos que a la anterior, me explico, es decir, a los pioneros e innovadores, a los adoptadores tempranos les interesa tener el primer iPad y pueden pagar el iPad. Sí, el iPad sale caro, digamos, sale el primer iPad en $700, inventamos. Luego, los siguientes, los normales, no están interesados en 700, ya lo hubieran comprado por 700. Van a comprar cuando ya baje a 500. Entonces, para eso la empresa, en este caso Apple, va a requerir recuperar la inversión del primer tiraje, que tenía una prima, un castigo, ¿cierto? Un extra precio por novelería, ¿no es cierto? Por novelty, en que la gente paga esa extra prima, pero le ayuda a recuperar la empresa la inversión inicial para alentarla a sacar el siguiente tiraje, el siguiente por volumen, por economías de escala, va a hacerlo para más gente, ya puede sacarlo por $500 de igual ser rentable. Y el caso de Apple es literalmente, y es una empresa hiper rentable en una industria donde hay deflación natural, por cierto, el mito monetario, que se cae el mito monetario y el mito de la propiedad intelectual de golpe también, porque no es que Apple tiene que innovar sí o sí, y toda la industria en general está innovando, incluso cuando hay clones, cuando hay copias y todo este tipo de cosas. Entonces, el modelo de los círculos concéntricos del mercado son simplemente unos 5 o 6 círculos, uno dentro del otro, comparten el centro, por eso son concéntricos. Nos ayuda a entender cómo la innovación, en este caso tecnológica, no solo las modas, no solo los modales que ya explicamos, este tipo de cosas, sino que también la innovación tecnológica en el sentido más obvio del término, ¿no es cierto?, de aparatos, de equipos y ahorita software y todo esto, ocurre y se difumina a lo largo de toda la sociedad, incluso si no hay competencia, incluso Apple, incluso si no hay, porque en esto hay un dogma neoliberal. El dogma neoliberal es competencia, competencia, competencia. Literalmente uno de los Chicago Boys de Chile
cuyo experimento, por cierto, les está estallando en la cara, lamentablemente, sin quitarles todos los méritos inmensos, esto no lo estoy diciendo de una forma irrespetuosa o malagresiva, digamos, a pesar de muchas reformas bastante cuasi proto neoliberales de competencia controlada que hicieron y abrieron la economía y etcétera, pero también se contagiaron del pensamiento de la Escuela de Chicago utilitarista, terrible, y una de las cosas en las que es mala la Escuela de Chicago, aparte del utilitarismo legal y todas estas ideas de Posner y todo esto, uno que es terrible es que son inflacionistas, o sea, son unos keynesianos light, no son keynesianos, pero son keynesianos light, y por eso con un dinero, sin tener dinero fuerte, si Chile dolarizaba no estaría en los problemas que está en día de hoy. A Chile le faltaba simplemente dinero fuerte, pero los Chicago Boys son inflacionistas. Entonces, fíjate cómo Apple, la empresa más rentable del mundo, funciona en un mercado naturalmente deflacionario. Eso podríamos dejar ocurrir en todo el resto de industrias. Es decir, Apple y el mercado de computación en general de IT son la prueba viva de que las ideas de las ideas inflacionistas keynesianas, ya sea completas, ¿no es cierto?, o light, son un fracaso. No se necesita seguir creando más y más dinero. Cuando en un sistema, en una industria, perdón, o sector o varios conectados, como es el de IT en realidad, porque son varios, ¿no es cierto? No solo el de hardware, el de software, etcétera. En todo este sector o sectores, la deflación natural es lo que manda. Y además la innovación ocurre tan rápido que sabemos que no es porque alguien se quedó con una patente 40 años que le fue bien. Por último, hasta que alguien innove más, pero sí vemos como las patentes son un problema y el copyright son un mecanismo de censura. Por ejemplo, hablando de innovación, les recomiendo un documental que está en YouTube que se llama Everything is a Remix. Todo es un remix, muy, muy valioso, porque nos enseña justamente muchos casos. Te voy a contar uno ahorita, por ejemplo. Conrad Röntgen descubrió los rayos X en 1895, pero no quiso tener una patente sobre el invento para que pueda ser más utilizado rápidamente en los hospitales de todo el mundo. Así es que Tesla fue capaz de utilizar los rayos X en sí mismo en 1896, años después. Y a este Conrad Röntgen se le dio el primer premio Nobel de Física, y los rayos X, a los rayos X se les conoce como rayos Röntgen en Alemania, por ejemplo. Alemania, por cierto, es un caso del siglo XIX con mucha más innovación agrícola que el mundo anglosajón, donde ya estaba consagrado el sistema de patentes. Recordemos que la patente es algo que viene del monarca, ¿sí? Su origen no es liberal y su funcionamiento no es liberal. Es ilegítimo desde el origen. Término patente de corso, y una patente es algo que te da un gobierno para darte un monopolio de algo y supone que es temporal, pero luego acaba siendo una canción 70 años. Pregúntense por qué nunca escuchamos Happy Birthday to You cantado en las series y en las comedias que vemos de televisión, cuando es obvio, ¿no? Es lo que cantamos en todo el planeta, pero ellos no pueden cantar. ¿Por qué? Porque tendrían que pagar derechos de propiedad sobre la canción. Ese tipo de absurdos. Entonces, no es lo mismo que decir que el plagio está bien. El plagio es decir, yo inventé Happy Birthday to You. Otra cosa es que podamos cantar. YouTube es un ejemplo impresionante, Víctor Hugo, de censura cultural. A través de copyright se le impide a la gente hacer remixes y mezclas y usar la canción. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un video mío en YouTube de, qué sé yo, estoy entrenando box y pongo la canción de Rocky detrás? No puedo ponerla porque la canción tiene propiedad intelectual, o mal llamada propiedad intelectual. Entonces, para cerrar el punto, los círculos concéntricos del mercado, o el modelo de círculos concéntricos del mercado, nos explica cómo, incluso sin necesidad de competencia, como dicen los Chicago Boys, una sola empresa, si hay solo una empresa pionera en el mercado y esté 30 años adelante de su competencia, igual le conviene masificar los inventos. No es la rivalidad empresarial en sí la que masifica los inventos, sino los círculos de intensidad de demanda de los propios consumidores. Es decir, en otras palabras, para llegar a consumidores que tienen o menos presupuesto disponible o con el mismo presupuesto, mucho menos interés, menos intensidad por un invento, igual hay que bajarle de precio, y para llegar a esos círculos más amplios de gente, y en esto las economías de escala y los círculos concéntricos del mercado te explican el funcionamiento de los mercados mejor que la idea esta de que competencia como sea, que metros de competencia, y si es que aparece uno nuevo, ese debe ser monopolio, porque en la terminología de los neoclásicos de la Escuela de Chicago, nuevamente, de todos estos tipos, una sola empresa, monopolio, hay que romperle, no, lo único que necesitan hacer los estados, los gobiernos con respecto a los monopolios es no crearlos, dejar de crearlos. Eso es todo. Pero naturalmente los mercados
¿Qué pasa si todo el mundo le compra 100% de sus jeans a la empresa, qué sé yo, Lee o lo que sea, ¿no es cierto? Levi's. ¿Es un monopolio? No, no es monopolio. Entonces, hay tres cosas que no son monopolio. Estamos hablando de innovación, es muy importante hablar de esto, de la dinámica micro y de la dinámica empresarial. Hay tres cosas que no son un monopolio. La primera es un pionero. Si soy el primero en saber cómo extraer agua de agua dulce del agua de mar con un filtro de no sé qué cosas, es hasta que el resto de gente me copie. Si no hay propiedad intelectual, el resto de gente puede copiarme. ¿Y cuál es el problema de que me copien? Ninguno, porque así se masifica el resto del mundo. Supone que el objetivo es de los consumidores. Y por eso la propiedad intelectual está mal disfrazada, como que, pero esto es para los consumidores, es bueno, es de innovación para la gente. No es cierto. Lo que es bueno para la gente es que la gente se emule rápido y así yo te copio o yo te emulo tu bicicleta, pero le mejoro el sistema de piñones o le pongo un timbre y tú dices, qué buena idea. Si es que él no me podía copiar, él no podía innovar sobre su bicicleta y ahora yo le puedo copiar y ponerle timbre a mi bicicleta. La innovación es mucho más un toma y daca, ¿no es cierto? Es un dar y recibir de ideas y yo te copio esto y tú me emulas esto otro. Y tenemos, en vez de eso tenemos censura cultural, YouTube, no se puede hacer fanfiction, se bajan los videos súper valiosos, hay un montón de cosas valiosísimas para mucha gente que están ya quitadas de YouTube y quién sabe, y si es que puedes poner en otra plataforma, sí, pero no es donde la gente está viendo, qué sé yo. Entonces, no necesitamos estos dogmas neoclásicos de la escuela de Chicago, neoliberales, de que hay que introducir competencia como sea con el Estado, o hay que darles permiso a 3 empresas a la vez para que funcionen una competencia diseñada. Esto cree la gente de la democracia cristiana también. Siempre les oyes decir, Víctor Hugo, les oyes decir cosas como el Estado crea el mercado o el Estado crea los mercados, porque ellos creen que es chiste, creen que el dinero apareció porque los gobiernos decretaron algo como dinero, no entienden la historia evolutiva del dinero. Por poco no entienden la historia evolutiva del derecho. Si estudian derecho romano, porque muchos son abogados en estos partidos políticos, que sí, pero no entienden que el derecho romano que admiran es el que existía con Papiniano y con los jueces, no el que ya compiló y volvió códigos Justiniano. Entonces, admiran la cosa correcta en el momento incorrecto, cuando ya dejó de ser algo evolutivo y cuando ya dejó de tener estos market tests. Pero en general, ese es el punto. El modelo de círculos concéntricos de mercado te da una explicación más natural basada en la acción humana de por qué innovamos y por qué creamos precios bajos o tiers bajos o versiones más baratas de un producto para llegar a las grandes mayorías. Que tener que introducir a fuerzas competencias. Incluso a veces es suficiente la amenaza de ingreso de otros participantes para que la empresa que tiene en ese momento el mercado se ponga las pilas, ¿no es cierto? Se ponga abusada, como se dice en México, y cree distintos productos para distintas empresas. Yo conozco empresas que han creado un producto, hay muchos casos de hecho, pero para no particularizar ninguna en este momento, pero que crean el producto para cierto tier, para cierto presupuesto, para ciertos gustos, para cierta calidad de gente y otros. La misma empresa tiene otras calidades y qué sé yo. Porque si yo no aprovecho todo eso, va a aprovechar otro. Entonces, la amenaza de ingreso de participantes, la ausencia de barreras artificiales, es decir, barreras político-legales de entrada a los mercados es lo importante. Barreras naturales, a ver, introduzcamos esto también en la conversación, Víctor, yo sé que te va a gustar. Esta es una distinción importante en lo que yo he estado trabajando. El profesor Pascal Salin, a Jope y a otros les he contado esto, pero yo hablo de barreras naturales y barreras artificiales de entrada a los mercados. Porque esto de hablar de barreras de entrada a los mercados es estúpido. Es estúpido. Requieres hacer la distinción entre naturales y artificiales, si no es meaningless, no significa nada, es estúpido. Hay barreras de entrada, sí hay barreras de entrada a todo, hasta una casa. Hay que limpiarse los pies antes de entrar a una casa y con eso no estoy aprendiendo nada. Lo interesante es la distinción entre si hay barreras artificiales de entrada. Por ejemplo, un mafioso en el sur de Italia te dice, tú no te pones panadería en este barrio porque mi abuela es la panadera y te rompo las piernas. O los gobiernos hacen exactamente lo mismo, pero de una forma más sofisticada, más disimulada, a través de licencias, permisos y qué sé yo. Las barreras artificiales pueden ser de jure o de facto. De jure es que solo se le da permiso a la empresa X, Y, Z para explotar sal en tal sector de un país. Tiene un monopolio de jure, o sea, frontalmente se le dio un monopolio. O solo hay 3 empresas de telefonía celular en Ecuador en este momento. No se le permite a una cuarta, pero es frontal que solo hay 3 de frente. O de facto significa
típicamente a través de estas regulaciones a favor del consumidor, entre comillas, por ejemplo, para hacer ceviche, que por cierto en Perú, Ecuador y México son tres cosas distintas, de ceviche, pero acá es un cóctel, es una sopa fría, pero es un cóctel. Eh, para vender ceviches hay que pasteurizarlos, me voy a inventar, ¿no es cierto? Entonces, solo van a quedar dos restaurantes de Quito, en vez de 1,000 o cientos que hay ahora, por lo menos decenas, que puedan pasteurizar el ceviche. Entonces ya solo quedan estas dos. Ojo, en la ley no digo de jure, no digo de frente, que solo va a haber 2 cevicherías en Quito, pero dado que pongo los estándares, tienes que tener $2 millones o $5 millones o $10 millones, lo que sea, para crear un banco. Esto pasa en todos los países, o en casi todos los países. Para crear un banco tienes que reunir ciertos requisitos. No estás diciendo que solo va a haber 100 bancos, pero con este requisito solo va a haber 100 bancos. Listo, creaste un oligopolio. De aquí vienen los monopolios y los oligopolios, de estos favores, de estas prebendas, de estos privilegios. Estos sí son los verdaderos privilegios estatales. Entonces, barreras artificiales de entrada o barreras político-legales dadas por mafias o gobiernos, de jure o de facto, versus barreras naturales. No importa cuánto me esfuerce yo, cuántas 10,000 horas se repite mucho esto, las 10,000 horas de entrenamiento para aprender ¿no es cierto?, una disciplina, lo que sea. 100,000 hago y no voy a jugar como Messi, ¿no es cierto? No voy a jugar como básquetbol como Michael Jordan, no voy a jugar tenis como Federer, qué sé yo. Entonces, hay barreras naturales de entrada. Ahora, por otro lado, me transportas en el pasado hace, no sé, 1,000 años atrás y soy el mejor chef de pasteles del pueblo. Así me salga una receta. Soy el mejor chef de pasteles del pueblo, seguro. Porque los estándares de calidad y los estándares de los consumidores, los estándares culturales al respecto de qué es ser un futbolista. Si me llevas al año 1920, tal vez estoy entre los buenos jugadores o los mejores jugadores del mundial. Y yo estaba en la selección de mi colegio, finalmente sí sé jugar, pero ¿por qué? Porque los estándares, las técnicas, la nutrición, todo, somos más altos, qué sé yo. Entonces, todas estas son barreras naturales de entrada a los mercados. Hace 1,000 años hubiera sido yo pastelero, ahora se me reirían, no me sé tal vez me sé una receta, no me sé ninguna, la verdad, pero en la vida real, pero digamos que me invento una ya, pero necesitas saberte 50 recetas y los nombres de los más famosos y todo para que te acepten de chef pastelero. Entonces el cliente interno, el gerente de recursos humanos de un hotel es el que no me contrata, porque el cliente externo, que es la gente que compraría los pasteles, pasaría un mal rato con mis pasteles. Entonces, estas barreras naturales de entrada son cosas que pasan. Es decir, sí, hay que tener mínimo, me voy a inventar, mínimo $500,000 para ponerse algún tipo de banco, si sea un banco del barrio o el banco más casero del mundo. Sí, pero esos son requisitos que te pone la vida o el resto de gente que van a ser tus clientes, son barreras naturales de entrada a los mercados. Si no hacemos esta distinción entre barreras naturales y artificiales, es estúpido hablar de barreras de entrada a los mercados. Pero es que hay barreras de entrada. Y lo que importa es que no haya estos privilegios, estas prebendas, estos bloqueos estatales, gubernamentales, para que la gente pueda participar en una actividad. Mucho se habla de la democracia, Víctor Hugo, del sagrado del derecho a elegir y a hacerse elegir. Y en ganarse la vida no es más importante, es importante cada 4 años. Pero para arruinarles a otros la vida votando en las urnas indirectamente, gente que no mataría a la vaca, pero vota por el carnicero cuando nadie le está viendo detrás de una urna en secreto. Pero para ganarnos la vida el resto de los 4 años no tenemos ese derecho sagrado a elegir y dejarnos de elegir. Entonces no nos podemos dejar elegir. Yo te elijo a ti como mi proveedor de telefonía celular, no a las 5 empresas que el Estado autorizó, o a mi vecino como proveedor de agua potable porque tiene un pozo, no a la empresa municipal de agua potable como es en Quito, aquí el monopolio del gobierno de la ciudad. Entonces, todo esto es anti-innovación. Lo más importante es desatar la creatividad humana, por supuesto. Y más importante, como podemos ver, fíjate en todo esto que hemos conversado en los últimos 15 minutos o 20, lo más importante es que los gobiernos se retiren de en medio y dejen de estorbar. No necesitan diseñar competencia, no necesitan institutos de competencia en los países, nada de eso, leyes de competencia. Todo eso es ridículo. Todo eso viene y parte de una mal comprensión de qué es el proceso de competencia, y cuáles son los privilegios y las verdaderas prebendas que impiden que esto ocurra. Lo que necesitamos de los gobiernos es que hagan menos, que se metan menos, que dejen a que la gente elija cuántos. Tú hablas con gente que trabaja en esta superintendencia de bancos. Para colmo, en Ecuador hay como 2 o 3 reguladores de lo mismo. Creo que son por lo menos 2. Superintendencia de Comunicaciones
y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y alguna otra tontería para Colombia. Y tú hablas con los funcionarios, gente que no es tonta, gente que además que quiere el bien por el país, lo sabe, con los que yo he conversado. Oye, pero ¿por qué no dejamos entrar a cuarta, quinta empresa en Ecuador o 10 o lo que sea? No hay tamaño de mercado, no hay mercado suficiente. Imagínate la arrogancia de un funcionario y te digo, son buenas personas con las que he conversado. Creo que este era uno de hecho era compañero en una academia cuando estaba en clases de salsa hace unos años. Y buena persona, tranquilo y todo. Y él decidiendo por todo el resto de ecuatorianos, por 15, 16, 17 millones de ecuatorianos, decidiendo cuántas empresas debe haber. Es el consumidor ecuatoriano el que debe decidir. Aquí deben poder venir 30 y luego solo quedan 5, sí, porque naturalmente los mercados tienden a hacer ese proceso de cernir, de filtrar, ¿no es cierto? Pero eso debe serlo el mercado. Y finalmente otra cosa con respecto a la innovación y la competencia, de una vez. Y es que estas metáforas ochenteras de los tiburones de la empresa y de vamos a destruirles y de todas estas metáforas darwinianas. Mucha la gente seguidora de Rand abusa de estas cosas todavía, sigue pensando que sigue hablando un poco en términos de la selva, de la ley de la selva, estas cosas, lo cual es errado desde el punto de vista comunicacional, porque ellos mismos entienden mucho mejor que esa terminología que usan el proceso de mercado y el capitalismo. Es decir, nosotros inventamos, como te decía al principio de esta conversión, juegos ganar-ganar. Y hay gente que todavía está hablando de que el mercado es bueno porque la competencia, porque la rivalidad, porque el fuerte, no sé qué, No, necesitamos calmarnos un poco todos. El mercado es el que provee competencia, el mercado es el que genera el mecanismo de competencia. En lo que requiere cada entrepreneur o cada negociante o cada comerciante en concentrarse es en servir al cliente, al consumidor y crear valor. La competencia la provee el mercado. Yo no necesito meterme en mentalidad de tiburón o metáforas ochenteras o andar en un edificio alto vestido de terno todo el día y usar cocaína. Todas estas cosas ochenteras, toda esta visión del más fuerte sobrevive y todas estas tonterías. No, el chiste del capitalismo y el chiste de los mercados es que son incluyentes y más bien la rivalidad natural, sin ponerse a rivalidad, ¿sabes? Simplemente el productor de silla de ruedas A y el productor de silla de ruedas B producen la mejor silla de ruedas que pueden dentro de su mejor comprensión de su capacidad, siendo rentables, buscando ser rentables, por supuesto. Y esta rivalidad natural que va a ocurrir sin que nadie la fuerce ni nada, sin ni siquiera enfocarse ellos en rivalidad, ni en competencia, ni en nada, el mercado la provee, va a generar año tras año más baratas y mejores sillas de ruedas para la gente que las requiere. Entonces, el proceso capitalista, el sistema capitalista y el mercado son sistemas que son lo contrario al darwinismo social y a la ley de la selva y a lo que ocurre en los animales. Aquí la competencia no es 2 leones por una gacela, el uno la come y el otro no, y el que no la comió se queda fuera del pool genético o de la evolución, ¿no es cierto? Se muere o qué sé yo. No, en los seres humanos compiten las mejores ideas. Esto lo explica maravillosamente Riesman, por cierto. Vuelvo a recomendarles ese libro, Capitalism, a todos quienes escuchen. Es el mejor libro, grande, o tratado reciente. La competencia de ideas y de productos mejora la vida para todos los individuos de la sociedad. Por supuesto que hay pérdidas de corto plazo. Si alguien quebró el que hace las malas sillas de ruedas, quiebra el que hace los malos hot dogs y qué sé yo. Son pérdidas de corto plazo y son errores y pérdidas de corto plazo, pero en medio de una ganancia general para el conjunto de la sociedad, de toda esa acumulación, de la división del trabajo y del conocimiento que estamos creando. Entonces, es lo contrario a la ley de selva. No necesitamos estas metáforas de tiburón empresarial y todo, tonterías. La gente solo necesita concentrarse en servir, crear valor para sus clientes. Los mercados son los que proveen de un tipo de competencia que además es distinta al animal, como hemos visto. Es una competencia mucho más noble y es constructiva. Bien, profesor. Bueno, mira, para ir cerrando, realmente es muy impresionante todo lo que nos cuentas y sobre todo, bueno, pues la viveza con que lo haces. Yo te agradezco mucho por esto, Fernando. Pero para ir cerrando, yo quisiera que pudiéramos contar con tu opinión sobre lo siguiente. Ya de alguna manera lo has transparentado. Y es esto. En el contexto actual de nuestros países de América Latina, con oligopolios cada vez más
acendrados y con gobiernos intervencionistas que para proteger al consumidor crean una maraña legal o protegen a sus empresarios privilegiados, ¿cuál es el papel que desempeña la innovación? ¿Cómo ves tú su futuro, su salud? Todo este proceso que nos estás contando, ¿tiene una viabilidad en un contexto como el que te estoy comentando de nuestros países de América Latina? De hecho, lamentablemente, les tengo una mala noticia como liberales, les tengo una buena noticia como austríacos. Podríamos ponerlo así, solo por decirlo así. Como liberales les tengo una mala noticia, entre comillas. La mala noticia es que no vamos a ganar la batalla de las ideas. Las universidades y las escuelas y qué sé yo están plagadas de ideas socialistas de distintos grados, de derecha, de izquierda, y tienen toda una maquinaria y tienen la máquina de imprimir dinero, además desde hace décadas, y todo eso por ahí no va. Es decir, está bien luchar por la verdad y la justicia, primero porque se siente bien, porque es algo bueno, o sea, es decir, porque si nos sienta mal o si ya nos está deprimiendo, qué sé yo, por favor no lo hagan. Si hay gente que hace activismo y más bien se pasa deprimida y neurótica, por favor dejen el activismo. Esto, no sé, esta parte del clip, ojalá se la pueda enseñar a mucha gente que necesita escuchar esta parte. Y tú y yo conocemos mucha gente así. Entonces, no es para ponerse gruñones, no para vivir amargados pensando estamos perdiendo en el sentido de las ideas y este tipo de cosas. Pero les traigo la gran noticia como austríacos, igual solo es una forma de ponerlo, pero como austríacos les pongo una gran noticia, y es que la propia innovación va a traernos la libertad, que las ideas lamentablemente no pudieron. No hay nada de malo en las ideas. Yo creo que si la gente escucha algunas de las precisiones que hemos hecho en esta tarde, se puede beneficiar y se puede aclarar mucho el panorama, pero no vamos a llegar a tiempo, ¿sí? Podemos conversar con 3 funcionarios, pero los otros 97 son cabeza dura y se formaron universidades estatales, estatistas y qué sé yo. Por ahí no va, amigos, lamentablemente. A mí también me gustaría que ganemos en la batalla de las ideas, en el sentido de divulgación y qué sé yo. Lo podemos ganar en el sentido de presentar verdades más sólidas y sentirnos bien con el hecho de que hemos dicho la verdad, así como conste, de nuestro lado no faltó, aquí estaba. Pero les tengo la mejor noticia del mundo, y es que a través de tecnologías como Bitcoin, sí, lo dije, no el mundo cripto, sino Bitcoin para empezar, como un buen estándar monetario, y otras tecnologías así de revolucionarias como Bitcoin, solo que la pongo primero porque honestamente es la más interesante y la más emocionante y la que más está haciendo por mucha gente. Pero otras tecnologías de este tipo van a crear los espacios de privacidad, porque esto es algo, a ver, y esto llevamos por las ideas. Creo que es hora de que los libertarios, liberales, en general, escuchemos a los cypherpunks. Los cypherpunks son esta gente, es alguna de la gente que también está atrás del tema de Bitcoin, no solo libertarios, que han estado atrás más bien de 2 temas. Nosotros hemos estado en el poder versus la libertad o el mercado versus el Estado, y está muy bien. Pero ellos estaban concentrados en otro eje, ellos estaban concentrados en privacidad versus ataque de los datos o centralización de los datos y en general descentralización, que incluye datos y privacidad y todo esto, versus centralización. Y este enfoque me parecía equivocado hasta hace unos 5 años, 10 años. Pero ya viendo que la centralización es la que permite estas opacidades, ¿no es cierto? Estos manejos opacos del dinero, este secuestro de las instituciones, secuestro de la educación, secuestro de la medicina, como vemos ahora, también todo esto, medicina fiat, alimentos fiat y qué sé yo, lo que viene es hacer lo que viene es, por supuesto, innovar en el sentido de la descentralización y devolverle a la gente el control tecnológico de su vida. Es a través de la innovación que vamos a lograr muchas de las cosas que hubiéramos querido lograr a través de las ideas. Y por eso yo soy un ultra optimista del futuro, porque veo cómo, si bien ahorita parece que los gobiernos están usando la tecnología en contra nuestra para espiarnos, y más bien parece que las redes sociales estuvieran en contra nuestra, y todo esto está bien, es cierto, pero notemos cómo se están abriendo espacios de privacidad, espacios privados, cómo aparecen al mismo tiempo plataformas open source, es decir, WhatsApp hace no sé qué cosas mal, sí, pero también aparece al mismo tiempo Telegram, es decir, todo este tipo de cosas, todo este tipo de herramientas para el futuro van a permitirnos crear, a ver, por ejemplo, con una blockchain y con dinero transparente como Bitcoin, estamos haciendo una innovación mengueriana. Solo les dejo esta pista para terminar, pero estamos creando instituciones como las que inventamos y las que innovamos en el principio, porque estamos reinventando el dinero. En vez de tener, por ejemplo,
tú sabes, en los libros contables los gobiernos mienten casi siempre. Algunos grupos bancarios, o para ciertas cosas, incluso con permiso de la ley también, ocultan o engañan. Y ciertos grupos empresariales también, como por ejemplo WorldCom y Enron. Tú sabes que robaban las pensiones de sus propios empleados en la era de Bush, etc. Entonces, obviamente, con distintos grados y distinto grado de afectación total, los gobiernos siempre, los bancos parcialmente y las corporaciones a veces, o ciertas corporaciones, mienten en los libros contables. Bitcoin es la reinvención del dinero, en que el libro contable y el dinero son uno y la misma cosa. Entonces tú me transfieres unos fondos y todos saben a la vez, porque todos tenemos el libre contable a la vez, que esos fondos ya no están donde ti y ahora están donde mí. Esa tranquilidad y esa garantía nunca tuvimos. Y no solo Bitcoin, solo pongo un ejemplo muy potente, pero este tipo de herramientas, por ejemplo, otro es una plataforma que se llama Gumroad, en que ponemos un curso tuyo, por ejemplo, en que enseñas a hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? Algo, un curso casero, un curso con unos videos, un curso en PDF, distinto, cualquier tipo de curso. Pero yo te promuevo y me quieres dar a mí 20% de comisión por traerte clientes. La plataforma Gumroad es la que contabiliza a través de un enlace. No estoy diciendo nada nuevo, pero cada vez hay más plataformas y más sistemas en los cuales un enlace que tú creaste para mí hace que tú sepas por dónde llegó ese cliente y la plataforma misma me paga ese 20%. Entonces ya no tenemos problemas de dineros entre amigos y es una fuente de menos drama y de conflictos personales y qué sé yo. Entonces yo soy muy optimista. Esto es solo un ejemplo de 2 herramientas, de muchas otras que van a venir, que van a permitirnos crear un mundo ganar-ganar, y en vez de grandes batallas ideológicas, lo que vamos a ir haciendo es reemplazando simplemente con mejores herramientas estos juegos ganar-perder horribles, destructivos y corruptos, ¿no es cierto?, llenos de opacidad, de manejos opacos que teníamos en el pasado. Estamos reemplazando los juegos ganar-perder, muchos, incluyendo la política, por juegos auténticamente ganar-ganar y privados. Y cierro simplemente diciéndote mi lema para todos estos temas, y es medios privados para fines privados. Ojalá sea así, profesor, ojalá sea así. Te agradezco mucho, Juan, tu tiempo, la viveza de tus comentarios, tu excelente retórica, y bueno, yo estoy seguro que va a ser muy interesante para todos nuestros amigos en América Latina y en México, claro, para la gente que llegamos a través de Somos Innovación. Yo te agradezco mucho, Fer, disfruta esta tarde tan soleada allá en Quito, y bueno, pues estamos en comunicación. De verdad, te quedamos muy agradecidos a nombre de México Libertario y de Somos Innovación. Y bueno, también un abrazo para todos ustedes. Claro, muchas gracias, Fer. Igualmente te lo hacemos llegar hasta allá, y agradecer, bueno, pues a todas las personas que se interesan por estos temas y que nos siguen, a los amigos de Somos Innovación y de México Libertario. Muy buenas tardes, Fer, y hasta luego.